¿Qué tal? Bendiciones. Soy el pastor Arnaldo Ginés de la Iglesia de Restauración Pacto Eterno de Dios en la ciudad de Manatí, Puerto Rico. Bienvenidos a una edición especial respecto a las enmiendas que se le pretenden hacer a la Ley 54, Ley de Violencia Doméstica. Y aquí en la Cadena del Milagro Internacional y en los ministerios de Cristo Viene de nuestro hermano Gigi Ávila estamos altamente preocupados por esta situación que está afectando seriamente a la familia en Puerto Rico, y nosotros como el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo en Puerto Rico, tenemos una misión muy importante de llevarles a ustedes la palabra del Señor y fundamentado precisamente en la verdad. En este programa especial contamos con un panel experto, hombres y mujeres de Dios, que vamos a estar hablando con ustedes respecto a esta situación. Y con nosotros se encuentra la pastora Iris Nanet Torres de la Iglesia El Caballero de la Cruz. Estamos contentos, pastor, licenciado, por esta oportunidad y a la Cadena del Milagro Internacional y la gente maravillosa que nos sintoniza en este momento, en este día extraordinario que es el Día del Señor. Y tenemos con nosotros al licenciado Eduardo García, de Alerta Cristiano, un jurista cristiano, una persona muy respetada en Puerto Rico y dentro del pueblo cristiano, y sobre también la judicatura y todo lo que tiene que ver con la abogacía. Así que gracias por estar con nosotros, licenciado. Gracias, pastor y pastora. Es un placer para mí estar entre ustedes y estar compartiendo con nuestros hermanos. La intención de este programa es educar al pueblo, es prepararlos y hacerles saber cuáles son las estrategias para nosotros enfrentar ahora todo esto que se ha levantado precisamente en contra de la familia. Como ya se sabe, hay una propuesta de ley para enmendar la Ley 54, esto para garantizar los derechos supuestamente de un sector que supuestamente no estaban incluidos en la Ley 54. Y hay una terminología que se está utilizando y quisiéramos de inmediato pasar con el licenciado García para que nos dé un cuadro qué es lo que contempla la ley y qué es lo que se pretende hacer con esta enmienda y finalmente por qué nosotros estamos en contra de esto, licenciado. Bueno, realmente lo que se pretende, la Ley 54 en un comienzo, siempre su intención fue proteger a marido y mujer en relación de casados. El Tribunal Supremo así lo resolvió posteriormente. Ahora, este nuevo proyecto de ley lo que pretende es alterar esa intención original e incluir toda una serie de relaciones que a simple vista pudiera parecer simpático, pero cuando vemos qué hay detrás de la legislación, pues ya es más preocupante y ya no es tan simpático. Me explico. Cuando usted empieza, a mí me gusta usar la imagen del elefante. Imaginemos que estamos en nuestro hogar y nos toca la puerta un elefante y abrimos la puerta y el elefante mete la pata. Ya esa puerta no se puede cerrar. Este tipo de legislación es esa imagen. Con este tipo de legislación vienen otras detrás, que es lo mismo que ha sucedido en Europa, es lo mismo que ha sucedido en los Estados Unidos. Empiezan por leyes simpáticas y van introduciendo el elefante hasta que lo tenemos en la sala. Una vez lo tenemos en la sala, el elefante no puede salir de nuestro hogar. Ya tenemos toda una agenda metida en nuestro sistema y nuestro estado jurídico. Por eso es tan importante esta lucha, esta batalla que el pueblo cristiano tiene que dar, porque si pasa esta, vienen más. No solamente está esta, está la otra también, donde se está hablando de evitar el discrimen en el empleo. Fíjense que todas van a ir, es como subiendo un escalón, cada una va a ir añadiendo. Ejemplo, la ley 54 tiene dos etapas, una etapa de prevención y una etapa de intervención. Prevención es que el Estado educa, ayuda, enseña en las escuelas a evitar ese tipo de violencia. Ok, si usted le abre la puerta y dice, no, es que además esta ley va a proteger relaciones entre homosexuales, relaciones entre adúlteros, pues ya todo nuestro sistema educativo tiene que ser alterado para incluir esas relaciones. O sea que hacerle entonces esta enmienda a la ley e incluir esas relaciones que no se contemplan dentro de un matrimonio, porque matrimonio es la unión legal entre un hombre y una mujer, por lo tanto hay que darle otra definición. Entonces se tendría que ya aceptar
como que es correcto y esto abre la puerta para la posibilidad de luego de la legalización per se de una relación de un hombre, una mujer, una mujer. Usted lo ha dicho muy bien. Le voy a añadir un ejemplo extremo. Una mujer o un hombre, adúlteros, que no solamente son adúlteros con otro hombre o con otra mujer, con varios. Esa multiplicidad de relaciones adúlteras van a estar protegidas por esa ley. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros niños? Pues todo se vale, todo es bueno, todo es permitido, no hay ningún problema. Seguimos abriendo y cuando usted viene a ver, hay todo un zafacón de relaciones que caben en esta ley. Licenciado, ahora mismo no hay ninguna puerta abierta. Esta sería el primer paso dentro de nuestra jurisdicción legal en Puerto Rico, me refiero, para abrir para que entre el elefante, como usted dice, o ya hay algo que puede existir que está abriendo. De existir existe muy poco. Hay una que otra mención a la palabrita o a la frase orientación sexual. Y quiero usar este ejemplo. Por ejemplo, nuestra Constitución habla de que se prohíbe el discrimen por unas razones que están plasmadas, por nacionalidad, por sexo, pero la Constitución no habla de que se prohíbe el discrimen por orientación sexual. Entonces, van a enmendar la Constitución para que diga que también se prohíbe por orientación sexual. ¿Y qué es orientación sexual? Ellos no definen lo que es orientación sexual. Hay 30 y pico de orientaciones sexuales, entre los cuales se encuentra la pedofilia, la necrofilia, la homosexualidad, el bestialismo. Estamos abriendo una puerta, pueblo, muy peligrosa. Pastora, yo creo que hace 30 años no estuviéramos hablando abiertamente este tema, mucho menos en un medio de comunicación cristiano, y que estemos discutiendo a estas alturas esta situación. ¿Qué ha pasado, pastor? Yo me acuerdo, pastor, que hace como 35 años atrás, yo era una bebita, mi papá compró un libro llamado La visión de David Wilkerson. Y hizo un memorial que lo grabó a través de la televisión y lo predicó en la iglesia. Y cuando yo escuchaba el mensaje de mi papá, yo decía, eso nunca en Puerto Rico va a pasar. Y es como si este hombre estuviera describiendo 35 años atrás lo que hoy estamos viviendo. A mí me parece que esto Dios lo venía mostrando desde hace tiempo y la iglesia, con todo el respeto que usted se merece y que el pueblo merece, fue negligente. Yo creo que no fuimos proactivos y ahora entró el elefante a la casa. Y ahora, partiendo de esa premisa, tal vez tenemos una percepción errónea en el sentido de que como ya está profetizado y como ya ocurrió, tiene que pasar. Tiene que pasar y ¿qué podemos hacer a nosotros? La iglesia se tiene que levantar, mi amado. Además de iglesia, usted es ciudadano, usted tiene derecho. Amén. Haga lo que tiene que hacer. Yo le sugeriría, y esto es en mi calidad personal, llame al Capitolio, llame a los senadores, diga su nombre, dé su opinión, diga que usted es pro familia, que usted está en contra de todo tipo de enmiendas que atente contra lo que no solamente la Biblia establece, lo que es biológicamente correcto, porque ningún hombre se puede procrear con ningún otro hombre, ni ninguna mujer con otra mujer. O sea, es menester, lo que Dios estableció es lo correcto, es la fórmula correcta y es lo que usted y yo tenemos que defender. Y precisamente es que se está dando la impresión que nosotros como iglesia nos estamos inmiscuyendo en asuntos que no nos competen a nosotros. Es que nos compete, pero es que pastor, somos ciudadanos, claro que sí. es que somos votantes. Exactamente. Y que tenemos nuestra fe cristiana, pero que también tenemos un poder decisional y lo tenemos bastante, licenciado. Correcto. Mire, hay una cosa que el cristiano se tiene que quitar de la cabeza. El famoso mito de la separación de iglesia y Estado. ¿Qué significa realmente eso? O sea, que lo han tornado al revés. Claramente dice, el Congreso no aprobará ley alguna por la que adopte una religión oficial del Estado o prohíba el libre ejercicio de la misma o que restrinja la libertad de expresión o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a pedir al gobierno la reparación de agravios. Este mito de que la iglesia tiene que estar aquí y el gobierno tiene que estar aquí, y yo que soy un ciudadano civil, que además soy cristiano, ¿dónde me paro? O sea, la gran mayoría del pueblo puertorriqueño es cristiano. Entonces, ¿qué es lo que nos están diciendo? Cristiano, vete al templo,
vete al templo, esto no es asunto tuyo. En el foro público tú no te puedes meter, porque si te metes nos estás imponiendo. Iglesia, falso, falso. Este pueblo nace de una visión judeocristiana que plasma nuestro sistema positivo de derecho. Y por si fuera poco, todavía ustedes ven las encuestas, 80 y pico, a 10, a 20, a 15, a favor del matrimonio entre un hombre y una mujer. ¿Qué le dice eso a los políticos? Que aquí hay un pueblo que defiende. Ahora, eso no quiere decir que no nos podamos mover. Claro que nos tenemos que mover. El día 18 de febrero, yo esperaría que la iglesia contundentemente se exprese con su presencia allí frente al Capitolio. Yo sueño, y yo sueño cosas de Dios también como cristiano, yo sueño que allí entren más de 100, 150 mil, 200 mil, 250 mil Como mínimo, cristianos. porque somos muchos más. Nada más para decirle a nuestros políticos, aquí hay un pueblo que está de pie y que no tiene nada que ver con iglesia. No me malinterpreten. Como cristiano yo me expreso como ciudadano, pero me expreso en base a ¿qué? A mis principios. Ejemplo, los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos permean toda la legislatura, la legislación. No matarás, no robarás, no desearás la mujer del prójimo. Eso es moral bíblica, eso es moral judeo-cristiana. Y no hemos vivido con eso toda la vida. Ah, es que ahora no. Pues ahora es que los cristianos tienen que decir, sí, ahora sí, ahora sí. Y no debemos tener ningún temor, no estamos violando ninguna doctrina. Nada más estamos ejerciendo nuestro derecho ciudadano. Hay que crearle conciencia a nuestros hermanos que nos están viendo en estos momentos, a los miles y miles de creyentes en Puerto Rico y en el mundo entero, que este año no es opción el silencio para nosotros. Tenemos que alzar nuestra voz. Me parece que hubo un tiempo de estar en silencio, aunque marchando firme, porque eso le ocurrió al pueblo de Israel cuando dieron las vueltas a las murallas de Jericó. No se escucharon su voz, pero se escucharon sus pasos. Pero en la última vuelta, que fue la vuelta número 13, y no es casualidad que estamos en el año 2013, esa vuelta no se dio en silencio, se dio alzando y gritando nuestra voz. Y yo creo que nuestro tiempo es este, de hablar y hablar como nosotros tenemos la verdad, nosotros tenemos los fundamentos cristianos y somos ciudadanos y votamos y tenemos una responsabilidad moral con nuestro Dios, para nuestro postulado de fe, para nuestro compromiso con la familia también, donde estamos plantados en esta nación, en esta ciudad. Y yo creo que nosotros tenemos que levantarnos fuertemente y dar una demostración de quiénes somos, más allá de religiosidad. Esto es una cuestión de pueblo, de moral, porque así se fundó esta nación. La pastora Iris, se fundó nuestra nación con esos principios morales, nuestros abuelos, y eso se ha perdido, y a pesar de que de alguna manera ya se ha desvirtuado un poco porque lo que es los antivalores sutilmente han socavado lo que es nuestra sociedad, todavía estamos a tiempo para manifestarlo, pastora. Y de hecho, una encuesta hace poco entre los jóvenes, y la encuesta reflejó que la juventud de este tiempo es más conservadora que la de mi generación. Eso significa que hay esperanza. Amén. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y hay algo más el licenciado Lomar puede abundar en eso. Siempre se nos ha enseñado que el que nos den una mejilla, tenemos que dar la otra. Y es lo correcto. Pero en este momento no es tiempo de escondernos en los templos. Para cada Goliat hay un David. Y mientras el ejército de Dios estaba escondido, empezando por el rey, porque tenía miedo de un hombre de 3 metros de alto, llegó un niño de 16 años que le creyó a Dios. David no tenía ninguna posibilidad humana frente a Goliat. Goliat era un hombre, un experto, un guerrero, tenía la altura, tenía la capacidad, pero sobre David estaba la gracia de Dios. Y todo lo que Dios quería de David era disposición, pueblo de Dios. Puede que haya un Goliat que nos esté amenazando, que esté amenazando a la familia, pero sobre ti y sobre mí está la gracia de Dios. Tenemos derechos, somos un país de ley y orden. Todos los caminos conducen el 18 de febrero frente al Capitolio a las 10 de la mañana. Vamos a callarle la boca a Goliat en el nombre de Jesús. ¿Cómo nosotros como cristianos respondemos a los planteamientos que hacen el pensamiento individualista de los derechos humanos en el sentido de identidad de género, en el sentido de que esto es mi vida privada, que yo hago con lo que yo quiera
en mi intimidad, en mi privacidad, que aunque biológicamente nací de esta manera, me siento de esta manera, a eso le llamo yo identidad de género. ¿Cómo nosotros como cristianos podemos ahora hablar y refutar eso con nuestros principios cristianos, pero también jurídicamente, y cómo nosotros podemos defendernos de esta situación? Pastor, esa pregunta tiene una profundidad o cubriría mucho material para hablar y necesitaríamos unos cuantos programas. Lo sé. Pero se está hablando mucho del concepto identidad de género, la ideología del género, ideología. No nos engañemos, ideología. Cualquier ideología es una teoría. No hay nada real en una idea. En el caso de la ideología de género, lo que plantean es que no se nace hombre o mujer, que el sexo biológico no tiene nada que ver con lo que luego yo en la vida, en el continuo, en el constructo social, yo determino ser. Yo le pregunto al pueblo que nos está mirando, ¿qué es eso? Eso puede ser cualquier cosa. O sea, yo tengo un sexo biológico, varón, y ellos me están diciendo a mí que luego es que yo voy a definir mi verdadera identidad. Lo primero es que biológicamente ya determinamos que es hombre o mujer. Pero si usted empieza a jugar con las variedades, ¿se acuerda que le hablé de 36 orientaciones sexuales? Hay quien cree que son 60 y pico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú determinas, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo, establecen una ley que diga no se puede discriminar por orientación sexual. Y a un patrono lo van a demandar porque alegadamente discriminó contra un pedófilo. ¿Qué pasa? Ese pedófilo es un maestro que fue a mi escuela, de la cual yo soy el principal, yo lo contraté, yo no sabía que él era pedófilo. Y entonces se me quejan los padres de que están recibiendo quejas de que al nene lo están toqueteando. Yo lo despido y él alega discrimen por orientación sexual. ¿Había forma de yo saber que él era pedófilo? O sea, estamos hablando de una variedad de conductas a la cual, para usted juzgarme, usted me tiene que definir qué es lo que yo no debo hacer. Pero si usted no me define lo que es orientación sexual y todo es relativo, ¿cómo aplicamos la ley? Entonces, esa es la estrategia de esta ideología. Desarrolla la ley en una nebulosa, no definas, porque ahí metemos todo. Ahora, vamos a hacer un poquito de historia. Hace 60 años, cuando empezó todo esto allá en los Estados Unidos, lo que llaman el movimiento organizado, político, de los activistas homosexuales, ellos hablaban, no me critiques porque esa es mi preferencia. Cuando usted habla de preferencia, implica que usted escoge entre dos cosas. Por lo tanto, no hay nada absoluto. Se dieron cuenta de lo débil que era esa teoría y entonces vinieron con la teoría, no, es que se nace homosexual. Y ahí estuvieron como 20 o 30 años con esa pelea. No pudieron probar que se nace homosexual. Se les cayó el segundo argumento. ¿Cuál es el tercer argumento? La identidad de género. Todo es relativo, no te metas conmigo, hoy me siento hombre, mañana me sentiré mujer. Por lo tanto, apruébame un baño para ambos sexos. Y entonces usted, principal de escuela, pastor, ve a este hombre entrar al baño de la niña y usted le dice, ¿para dónde tú vas? Ah, no, es que hoy me siento nena. Eso ya está ocurriendo en Oregón. Señores, eso ya está ocurriendo en España. Yo, papá de un niño, veo a un varón en Plaza Las Américas entrar detrás de mi niña al baño de las damas. ¿Qué usted cree que yo voy a hacer? Voy a poner la otra mejilla, pastora. No, hay que... No. Yo voy a detener ese Lo varón y le vamos voy a a decir, enfrentar. ¿para dónde tú vas? Claro que sí. O saco a mi nena, para evitarme un problema. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer los padres? Sacar los niños de las escuelas. Todo el mundo tiene la capacidad de homeschooling, la capacidad económica de pagar una escuela privada para que no me le hagan eso a niñas en la escuela pública. Miren las implicaciones económicas de esta legislación. O sea, esas son
Por eso le decía ahorita que suena simpático, pero hay que ver cuáles son, cómo se va a manifestar esa legislación. Ahora, las cosas del Espíritu han de ser discernidas en el Espíritu. ¿Cómo nosotros, y yo sé que esto es una preocupación genuina del pueblo cristiano de Puerto Rico, cómo nosotros, gente de fe y gente que discernimos en el Espíritu, le hacemos entender a la gente que no tiene discernimiento de espíritu y que está viendo esto, porque nosotros sabemos lo que hay detrás de todo esto, que es un asunto estrictamente espiritual. ¿Cómo nosotros podemos validar nuestra voz, hacerle saber a la gente que toma decisión? Porque a pesar de que es un grupo influyente y un grupo que toma unas decisiones, le hacemos saber nosotros como pueblo cristiano y siendo prudentes en nuestras palabras y con el razonamiento, le explicamos esta postura de fe nuestra a estas personas, a los legisladores, porque veo una atadura política, compromisos, ahora se habla de alianza, inclusividad, o sea, terminología que estamos utilizando ahora, porque si cambiamos los conceptos o los preceptos o el lenguaje, también cambiamos la percepción y ahora es una apertura, alianza, un juego de palabras que sutilmente lo que hace es introducir una agenda que sabemos que viene a atacar la identidad espiritual, porque nosotros somos seres espirituales antes que cualquier otra cosa. De nuevo, pastor, una pregunta bien amplia, Yo sé que mis pero voy preguntas a son usar un poco ejemplos, profundas, voy a tratar de usar ejemplos. En la página Alerta Cristiano yo llevo ya años luchando, pidiéndole a los cristianos que eliminen ciertas palabras que esta agenda política ha ido penetrando. Ejemplo, pastores, por favor, no sigan hablando de parejas. Si usted se va a referir a un matrimonio, use la palabra matrimonio. Matrimonio. Mi esposa y yo no somos una pareja, mi esposa y yo somos marido y mujer, somos un matrimonio. ¿Qué sucede? La terminología de pareja la han ido metiendo porque pareja es cualquier cosa. Hasta dos animales se emparejan y tienen sexo. ¿Ves? Derechos reproductivos. Eso es un eufemismo para no decir aborto, porque el aborto suena feo. Derechos reproductivos. Derechos reproductivos. Mucha terminología como inclusividad. ¿A quién no le gusta ser inclusivo? Yo no discrimino con mis amigos. Pero es que esa palabra es muy bonita. Entonces los cristianos estamos dejando que se nos cambie nuestro lenguaje. Debemos empezar por educarnos y no jugar el juego del enemigo. No tenemos por qué hacerlo. O sea, en otras palabras, pastor, hay una manera de educarse cristianamente, bíblicamente, y cada iglesia tiene que hacerlo. Pero hay otra forma que hay que hacer, y Pablo nos los pedía, ¿no? Da muestra, da razón de tu fe. En este mundo, dar razón de nuestra fe es aprendernos todos estos argumentos que no necesariamente están en la Biblia, aunque están sostenidos por la Biblia. Pero hablar de biología, como decía la pastora, hablar de qué le conviene a un niño psiquiátricamente, psicológicamente, tener a qué, a papá y a mamá. ¿Por qué? O sea, biológicamente, es más, echando a un lado los argumentos bíblicos, tenemos los mejores argumentos de la vida para combatir en el foro público. Nosotros hemos hecho ponencias en la legislatura donde no usamos la Biblia para nada. Y no me malinterpreten, pero a los legisladores yo no les puedo ir a hablar con la Biblia. Yo puedo saludarles y decirles, Dios te bendiga, pero les tengo que ir a hablar del idioma que ellos conocen. ¿Ves? Y argumentar con ellos jurídicamente, sociológicamente, económicamente, decirle, mira, nuestro pueblo está malito económicamente hablando. Tú le vas a imponer esta carga a la familia de sacar a los niños de la escuela pública para que no sean adoctrinados. Y se tienen que ir a la escuela privada. ¿Cómo van a pagar una escuela privada? O sea, esos son los argumentos que pesan. Para eso, los cristianos tienen que estar dispuestos a educarse. Y los abogados, los psiquiatras cristianos, los psicólogos cristianos, estamos ahí para ayudar. Tenemos que hacer alianza. Ahora hablando de alianza, pastor, tenemos que ser buenos mayordomos de los talentos que tiene la iglesia. La iglesia tiene excelentes psicólogos, psiquiatras, abogados, trabajadores sociales. ¿Están organizados? No están organizados.
Y tenemos las herramientas, estamos debidamente capacitados y educados y somos prudentes en nuestras palabras y podemos expresarnos con toda la cordura, con toda la razón, con nuestra postura de fe, pero somos una voz profética en este país y se nos tiene que escuchar. Nosotros estamos en una edición especial aquí en la Cadena del Milagro Internacional, discutiendo el tema del momento, las enmiendas que se le pretenden hacer a la Ley 54. En este foro, en este momento, está con nosotros la pastora Iris Nane Torres y también el licenciado Eduardo García. Yo soy el pastor Arnaldo Ginés. Nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar en breve, pero en esta pausa yo quiero que usted esté muy atento porque queremos compartir con ustedes un testimonio de un hermano que fue por mucho tiempo homosexual y cómo el poder de Cristo, el poder transformador, renovó, restauró su vida. Hoy es un hombre casado, padre de 7 hijos y hoy tiene la valentía de pararse frente a la cámara y decirle que el amor de Cristo lo alcanzó. No porque era homosexual, sino porque simplemente éramos todos pecadores. Nosotros estamos aquí porque pecamos alguna vez y hoy somos ministros del Señor porque la sangre de Cristo nos perdonó, los lavó con su sangre, nos restauró y nos llamó para cumplir su propósito. Así que disfrute este testimonio y ya mismito regresamos con más de esta edición especial en cuanto a las enmiendas de la Ley 54 aquí en la Cadena del Milagro Internacional. Te saluda tu hermano y amigo, el evangelista Martín Muñoz, quien por 30 años de mi vida viví la vida más terrible en la homosexualidad. Pero un día Cristo llegó a mi vida a una temprana edad de mi adolescencia, aleluya, donde me predicaron que había un Cristo que podía libertar mi vida. Yo le di la oportunidad a ese Cristo, aleluya, y Dios transformó todo mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Y hoy vivo agradecido de Dios predicando las grandezas que Dios ha hecho para con mi vida. No me arrepiento de haber dado el paso que di. Y yo exhorto a todos los homosexuales que nos están escuchando, que quieran vivir esta transformación en su vida, que estén cansados de vivir una vida de derrotas y de rechazos como la que yo viví, a que vengan al Cristo que yo predico ahora. Yo quiero decirte que tú eres la persona de quien Dios quiere tener cuidado ahora. Yo soy padre ahora, esposo primero, de una esposa maravillosa, aleluya, que me ha dado, he procreado 7 hijos hermosos y soy abuelo de 5 nietos. Pero aquí está mi hijo mayor, Yaniel. Me siento agradecido de Dios por esta bendición que Dios me ha dado de tener estos hijos maravillosos. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y agradezco a Dios esta bendición. Dios te bendiga mucho. Así que adelante y estamos en la victoria de Cristo siempre. Amén. No me queda de otra que glorificar el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo al escuchar este testimonio. Y yo sé que hay gente que nos están viendo en estos momentos, que están siendo tocados por este testimonio. ¿Sabe por qué? Porque en esta edición especial que estamos realizando aquí en la Cadena del Milagro Internacional, en este programa, relacionado y discutiendo las enmiendas que se proponen a la Ley 54 para incluir cierto sector y favorecer algunas parejas que nosotros consideramos que no tienen la aprobación de Dios, porque no es así. Ver este testimonio, ver el poder transformador del Señor en la vida, eso es lo que necesitamos. Nosotros no tenemos una agenda, no somos selectivos persiguiendo a nadie. Nuestra postura de fe es predicar el Evangelio y eso nadie lo va a impedir. Nosotros como iglesia tenemos esta responsabilidad. No es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de la legislatura, es nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo predicar el Evangelio completo. Eso nos da el poder que cambia, que transforma las vidas. No importa el pecado. Ningún pecado amenaza a Dios. No hay pecado más grande ni pecado pequeño. Pecado es pecado. Y está el poder de la gracia de Dios, de la salvación. Y este evangelista que testifica, hace este testimonio, lo hace porque fue restaurado y fue renovado ahí. Nosotros no tenemos una agenda en contra de nadie. Queremos ser bien claros en eso. Se pretende dar esa impresión que somos personas intolerantes, que somos personas que discriminamos, que tenemos odio, pero
tienen que saber bien claro que nosotros tenemos una misión aquí y es predicar el Evangelio. Yo quería seguir compartiendo con el licenciado García y la pastora Iris Nané Torres. ¿Tenemos realmente ese odio? ¿Odiamos a los homosexuales como se pretende hacer? ¿Será ese el sentir realmente de la iglesia? ¿O ellos desconocen este sector que también tenemos familiares cercanos nuestros, que en nuestras congregaciones los tenemos sentados ahí luchando y batallando con este tipo de conducta? Yo soy pastor de una congregación y doy fe que tengo gente en mi iglesia que están buscando de Dios y me han confesado, aún lucho con esta situación y estás en el mejor lugar, en el lugar correcto para, he visto el poder transformador de una conducta, pero también ha habido hábitos para transicionar y cambiar. O sea, yo creo que en una familia nuestra debe de haber alguien que está afectado y que ha decidido tomar este tipo de actitudes y de conducta en la vida. Y así que somos sensibles a esto. Correcto. A él y a cualquier otro tipo de pecador. Definitivamente, pastor, si alguno de nosotros tiene odio en su corazón, está en igual falta, en igual pecado. Pero ese no es el caso. Yo compartía con ustedes antes del programa que me encuentro con muchos hermanos que nos dicen, ¿pero y qué tú tienes contra los homosexuales? Yo siempre hago una aclaración y una distinción. Una cosa es la persona, que yo tampoco digo que son homosexuales, son hombres que tienen una conducta homosexual, porque no dejan de ser hombres, o son mujeres que tienen una conducta lésbica. Pero alegan que le falta el respeto. Correcto. Yo tengo una persona en mi congregación y yo lo llamo por su nombre de hombre. Correcto, correcto. Y siempre lo he llamado así, Correcto. y aunque vaya vestido, travesti, pero Correcto. yo lo llamo con su nombre. Yo no Correcto. le estoy faltando el respeto a él. Claro que Digo, no. ese es tu nombre. Claro que no. Y tú, esa es tu identidad realmente. Y hacemos esa distinción porque aquí tenemos al típico hombre o mujer que practican esas conductas, pero aquí tenemos a un grupo organizado, políticamente activista, con una ideología que quiere imponer. Contra esos es nuestra lucha. Y no porque lo sean, sino porque quieren imponernos una conducta. ¿Ve? En ese sentido, debemos diferenciar el típico homosexual del activista político. Entonces, yo le pregunto a los cristianos, si mañana se levantara un grupo de activistas políticos a pretender legalizar el robo, ¿qué haríamos? Tenemos que levantarnos y batallar contra eso. Y si se levantara un grupo de pedófilos a pretender legalizar la pedofilia, pues haríamos lo mismo. O sea, ese es el punto. Los cristianos combatimos el alcoholismo. ¿Por qué nunca nos han criticado porque combatimos el alcoholismo? O sea, no, es que nos hemos enfrentado a un grupo políticamente organizado muy fuerte, que hemos estado dormidos, como usted decía, como decía la pastora, a la iglesia se le fue el foco de lo que estaba sucediendo, ¿ves? O sea, que el cristiano no debe sentirse incómodo por levantarse y batallar, es que a eso hemos sido llamados. O sea, y en medio de las tinieblas tiene que levantarse un faro de luz, y es cada uno de nosotros, y los cientos de miles de puertorriqueños. Así que no se avergüencen por dar estas batallas, piensen en sus hijos, piensen en que mañana, si esto se aprueba, a sus hijos les van a enseñar a ser homosexuales. Van a tener ejercicio. Mire, en España ya hay clases donde se les enseña la conducta homosexual. Y en el recreo los nenes se besan. Nenes con nenes y nenas con nenas. Parte del currículo de enseñanza. Parte del currículo. En Massachusetts hay lo que se llama el Día del Orgullo Gay. ¿Qué le piden a los papás? Pues si usted tiene un niño, mándamelo vestido de nena mañana. Eso es parte de los requisitos. Le voy a decir más, no se escandalicen. Los llevan a bares de gays. ¿Por qué? Para que se sensibilicen y conozcan el estilo de vida. Por eso el doctor David Parker cogió la cárcel, porque su nene llegó en su bulto con un libro de dos hombres besándose, y cuando él fue a protestar, le dijeron, no, pero es que ya en Massachusetts el matrimonio entre homosexuales es legal, por lo tanto hay que enseñar todo esto. ¿Qué hizo él? Protestó, lo acusaron, lo encarcelaron, llegó el caso hasta el apelativo, sistema apelativo, que es lo anterior
al Supremo Federal. ¿Y qué le dijo el apelativo? Mira, si no te gusta, saca el nene de la escuela. Mm. Y yo le pregunto a mis hermanos puertorriqueños, ¿eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que queremos? O sea, queremos que el Estado se meta a nuestra casa a decirnos cómo tenemos que educar a nuestros niños. O sea, ¿dónde está el poder que yo como padre tengo en la crianza de mis hijos? ¿Se lo voy a ceder al gobierno de esta forma? No. Y ahora es el momento y estamos a tiempo para alzar nuestra voz y hablar con toda la profundidad y con toda la cortesía, pero con firmeza que tenemos nosotros de plantear y alzar nuestra voz. Y el 18 de febrero el pueblo de Puerto Rico, no me refiero al pueblo cristiano, no, al pueblo de Puerto Rico que cree en los valores, tenemos que movilizarnos y llegar allí al área del Capitolio y alzar nuestra voz y demostrarle a esta legislatura y a aquellos que pretenden enmendar, que nosotros nos oponemos tenazmente a esto, porque ciertamente va a traer serias consecuencias a lo que va a ser la familia, la composición de la familia en Puerto Rico. Nosotros somos una nación de valores. Es cierto que tenemos una alta incidencia de criminalidad y eso es innegable, pero en lo más profundo de nuestro ser, y voy a usar un término que tal vez puede ser chocante, culturalmente hablando, como nación, como pueblo, con nuestra cultura, somos una gente de valores. Y nosotros yo hago un llamado muy en especial a los ministros pastores. Conozco pastores en los Estados Unidos que lloran y se lamentan porque no ejercieron y finalmente cuando aprobaron la legislación, porque creyeron, y voy a ser muy, muy cuidadoso en estas declaraciones. Todo es oración, pero no todo es por medio de la oración, pero no todo es oración. Hay un momento de estar orando, clamando, ayunando, pero hay un momento de salir, de hablar y de manifestarnos. Y yo creo que llegó ese momento que nosotros tenemos que manifestarnos y hablar. Hay un tiempo, Dios le dijo a Moisés, ya oraste lo suficiente, yo no me clames, alza la vara y divide esto y cruza. O sea, hay unos momentos de que tenemos que tomar acción, ser proactivo. Y yo creo que hay un llamado serio de parte del Señor para nuestra vida, de alzar nuestra voz y manifestarnos. Yo tengo una seria preocupación por una maestra, una madre que nos escribe, que dice que en una escuela, esto es aquí en Puerto Rico, en una escuela donde la maestra le pregunta a los niños en su clase si ellos están de acuerdo en ser niño o niña. Este planteamiento, esto ocurrió aquí en Puerto Rico, o sea, esto no es en otro lugar, esto ocurre aquí en nuestra tierra, en la Isla del Cordero, en una escuela donde la maestra le pregunta a los niños en su clase, ¿qué les parece a ustedes? ¿Están de acuerdo de ser niños o niñas? O sea, ¿cree que esta persona está abriendo los sentidos de estos niños? Ahora crea esta pregunta, le hace crear esta interrogante a los niños. O sea que yo puedo decidir, o sea, ¿cómo ven usted, pastora Iris Nanet? ¿Cómo usted ve esta preocupación de una madre? No, nos quedamos sorprendidos, pero es la realidad. O sea, ¿Y esto, pastor, es una escuela pública? Aquí en Puerto Rico. ¿En una escuela pública? En una escuela pública, esa es la pregunta que hace una madre que... Bueno, el niño le llegó a casa preguntando, mi maestra me preguntó si yo estaba de acuerdo en ser lo que soy. Bueno, pero nosotros tenemos derecho, ejerza sus derechos. Yo como madre, yo soy producto de una escuela pública. Yo estudié en Papa Juan 23, mis hermanas y yo estudiamos en escuela pública. Y no quiero decir que, agua pasada no mueve molino, pero las cosas eran diferentes. O sea, mire hermana, hable con la principal de la escuela, vaya al departamento de educación, haga una querella, usted tiene derechos. El problema es que si nos quedamos callados, si seguimos tolerando esta situación, cuando vengamos a abrir los ojos, la maestra es la que le va a educar a su hijo y le va a crear confusión. El permanecer tantos años callado, el pueblo de Dios es lo que ha traído esta situación. Mire, yo voy a decir algo en mi opinión personal y no quiero bajo ninguna circunstancia faltarle respeto a nadie, pero es digno de admirar este grupo de personas que se han organizado tan bien para ejercer una presión tan grande. Es sorprendente. Mientras las iglesias en Puerto Rico se quedaron aleluyando por los pasados 30 años dentro de las paredes de la iglesia, esta gente muy sagazmente, muy inteligentemente estudiaron
y están colocados en posiciones de gobierno, no solamente en este gobierno, por los pasados 20 años, y son los que están provocando una transformación en nuestra sociedad. Iglesia, ejerza sus derechos. Madre, defienda a su hija, defienda a su hijo, haga oír su voz, llame a la prensa, lo voy a decir bien puertorriqueño, forme un revolú, haga lo que tiene que hacer, pero por favor, si usted no defiende a su hijo y su hija, ¿quién lo va a hacer? Sí, adelante, adelante. Esto me trae, pastora, yo he tenido la dicha de, junto a otros abogados, dar una serie de talleres en los últimos 6 años, donde estamos tratando de crear esta conciencia que la pastora con esa fuerza dice, vamos a formar un revolú. Mire lo que sucede, el ejemplo, a mí me gusta usar el ejemplo. Imagínense que Puerto Rico es una cancha de baloncesto, los que han practicado deportes. Hace 50 años el juego lo ganaba la iglesia. Siempre. ¿Por qué? Porque los valores estaban firmes en este país, la iglesia estaba pendiente. ¿Qué pasó? En los últimos 50 años fuimos abandonando la cancha. ¿Para qué? Ella dice aleluyando. Me gusta ese verbo. Nos metimos a los templos y los templos son fantásticos. ¿Quién no se siente bien en un templo? Besos, abrazos, alabanza, tremendos pastores, crecimiento espiritual, conocimiento de la Biblia. Pero se nos olvidó que los templos son el locker room, el área donde la pastora y el pastor, que son coaches, adiestran a los atletas. ¿Y quiénes somos los atletas? Los cristianos. ¿Y qué sucede? Le hemos cogido mucho cariño al templo y nos olvidamos de ir a la cancha. Y entonces nos han estado haciendo que nos han confiscado el juego, porque el equipo de Dios no se ha presentado a jugar y el equipo del enemigo ha ganado todos los juegos. Entonces yo le digo a los pastores, tire a la calle a los jugadores a jugar. Cuando se lesionen, tráigaselo, denle el sobito, enséñele la estrategia de nuevo, repásele la Biblia, pero tíralo a la calle de nuevo. Y no se ofendan, pero Jesús lo hizo todo en la calle. Y cuando entraba a los templos, lo que entraba era ¿qué? A discutir y a pelear con los fariseos. Hacer un revolú. Hacer revoluciones. A volcar las mesas. De nuevo, cristiano, no es tirarnos a la cambiado. calle el 18 nada más. Sí, es importantísimo. Y después del 18, ¿qué Hay vamos que a hacer? seguir. Todo lo que estamos aprendiendo hay que ir a la calle, hay que ir a la calle, hay que penetrar universidades, hay que penetrar escuelas, hay que penetrar estructuras de gobierno. En un momento dado, hace 5 o 6 años, a mí me indicaron que en la legislatura el 40% de la empleomanía era homosexual. 40%. Cuando ellos no llegan ni al 1,5% de la población. Quiere decir que ellos muy astutamente han penetrado. Miren los jefes de agencia que se están nombrando. Todos favorecen esta agenda. Y cuando usted se pone a buscar, no quiero decir cosas privadas, pero simpatizan con esta agenda. Algunos se llaman cristianos. ¿Y dónde está el cristianismo? ¿Dónde está el cristianismo? O sea, tenemos que exigirle a nuestros funcionarios públicos, y el cristiano tiene que dar a respetar sus valores. Claro. Estoy preocupado también, altamente preocupado por la intimidación que está proviniendo de parte de este pequeño sector. Eso es así. Y lo digo con una alta responsabilidad y preocupación, como ministro que soy, pero padre que soy y ciudadano de este país, que se nos intimide ante el hecho de que nos van a perseguir si seguimos hablando de esta manera. Esta es mi opinión, las amenazas no matan. Goliat estuvo 40 días vociferando y boconeando y nunca actuó. Entonces, yo creo que se tiene que levantar una generación y asumo mi responsabilidad por estas palabras. Hemos tenido los Saúles en posiciones jerárquicas dentro de la iglesia, pero cobardes, Sí, señor. encerrados con su junta y no salen a batallar. Pero hay una generación de David que se ha levantado en este tiempo. Amén. Que tenemos las estrategias, que hemos ido al arroyo, que hemos sacado piedras lisas que pasaron por el arroyo, que las vamos a lanzar contra todo gigante que se levante en contra de nosotros. Nosotros no nos vamos a dejar intimidar. No estamos desafiando ni estamos desatando aquí una lucha.
pero podrán venir contra nosotros con estrategia, pero nosotros vamos con la autoridad del cielo, porque nuestro Señor es que está de nuestro lado. Y yo creo que nosotros como iglesia tenemos que dejarnos excusas y enfrentar lo que tenga que enfrentar. O sea, el Señor le dijo una vez a Elías, estás deprimido por una amenaza de una mujer. Si tú supieras que tú no ibas a morir, mijo. Porque si tú supieras que tú no vas a morir, porque yo te voy a arrebatar a ti en un carro de fuego, así que no te dejes intimidar por un espíritu, por algo, porque tú tienes la autoridad, tienes mi favor. Y yo creo que, pastora, necesito que usted haga un llamado, principalmente a nosotros como pastores, que a veces nos intimidamos porque nos van a perseguir, porque nos van a llevar a los tribunales, porque nos van a demandar. Pues tenemos juristas cristianos que nos defiendan. Y si no, llamo a los verdaderos apóstoles del país a demostrar si somos apóstoles, si somos profetas o no, porque se pagan en la cárcel. Eso es así. Entonces vamos a donde Eso es sea, las así. últimas consecuencias, pero yo no me voy a quedar callado y hay una generación de ministros aquí y Eso entiendo es que la así. mayoría no nos vamos a quedar callados y como dijo el juez Jorge Lucas Escribano, hasta que nieve, En el caiga nieve en el infierno. infierno, pero nosotros no nos vamos a quedar callados porque este es nuestro momento de alzar nuestra voz, pastora. En el momento, amado, en el momento, hemos orado demasiado, como usted dice, pastor. Y hemos orado demasiado y nos hemos vuelto conformistas. Y yo le digo una cosa, mi sangre hierve, en el mejor sentido de la palabra. ¿Sabe por qué? Dios ama a Puerto Rico tanto y tanto y tanto que ha permitido que se levante Císara. Pero para cada Císara hay una Débora y un Barak. O sea, Dios está provocando a que la iglesia salga de su zona de confort. Y si va a utilizar los recursos que tenga que utilizar, ¿cuántas veces Dios levantó a Babilonia en contra de Israel? ¿Cuántas veces Egipto se levantó? Israel estuvo cautivo 400 años. Pero para cada opresión se levantó un Moisés y luego Josué repartió la tierra. Todo esto tiene que provocar a que la iglesia se mueva, se active y vuelva a la cancha, como decía el licenciado. ¿Sabe cuál es nuestra garantía? Que Dios te ha dicho, sal a la cancha, porque ciertamente luego lo vas a ganar tú. Tenemos la verdad en nuestra mano. El apóstol Judas decía, vamos a contender por la fe. Contender no es pelear, no es faltar el respeto. Yo no creo ni en la falta de respeto, yo no creo en lastimar la dignidad de nadie, porque amamos al pecador, no amamos el pecado. Y las puertas de la iglesia están abiertas para todo el mundo, pero iglesia de Jesucristo, hombres y mujeres de Dios, centinelas de Dios en esta tierra, que has orado, que Dios te ha capacitado, vamos a la calle, no a lastimar a nadie, sino a decir que Puerto Rico es de Dios, a establecer que la familia es entre hombre y mujer, que nuestros hijos tienen que ser protegidos ante toda agenda que es contraria a lo que científica, biológicamente y espiritualmente es correcto. No te calles la boca. Y ministros de Dios, este es el momento de salir. Hay una gran victoria y Puerto Rico volverá a ser lo que Dios pensó que iba a ser antes de la fundación del mundo. Y nosotros como pastores no vamos a permitir que cierto sector de la población lleven a la condenación eterna a las almas, porque nosotros estamos aquí para velar por eso. Y es nuestra responsabilidad ante Dios primeramente. No es un derecho que tenemos, es una obligación, es un mandato divino. Id y predicad el evangelio a todo el mundo. No estamos imponiendo nuestra fe, estamos cumpliendo con nuestro deber, con el mandato divino. Y el amor que le tenemos al prójimo, a los pecadores, no se demuestra tolerando su conducta que vaya en contra de nuestros principios. Porque se ha dado la percepción que para demostrar ese verdadero amor tengo que tolerar. Y esa tolerancia nosotros no la vamos a permitir. Pecado es pecado. Y nosotros vamos a combatirlo hasta las últimas consecuencias. No tenemos temor, estamos muy preparados. Dios ha preparado esta iglesia. Yo creo que el avivamiento que se ha profetizado para Puerto Rico viene a raíz de esta persecución que se ha levantado en contra de la iglesia. Porque nosotros no estamos persiguiendo, pero sí nos sentimos perseguidos. Y cuando en los inicios de la iglesia cristiana, según lo relata el Nuevo Testamento, se originó esa persecución, Dios la permitió para expandir el evangelio. Y esto que se ha levantado, esto va a desatar el verdadero avivamiento que no va a ocurrir en el templo,
va a ocurrir en la calle, Eso es así. va a ocurrir en la gobernación, va a ocurrir en la Santo. judicatura, va a Santo. ocurrir en la legislatura, va a ocurrir en el Departamento de Educación. Santo. ¿Dónde están los maestros cristianos en este Puerto Rico? ¿Dónde están la gente que profesan la fe cristiana? Usted mantenga lo que usted es, lo que usted ha creído. Y me parece que este es el momento, lo digo con mucha humildad, no me creo simplemente como una de las voces proféticas en este país. Ese avivamiento es el momento de desatarlo y demostrarlo en la calle. El 18 tenemos que estar allí y después del 18 vamos a seguir dando la lucha y la batalla y vamos a ir a los foros que sea y tenemos juristas cristianos, tenemos gente preparada que han estado tranquilos, han estado durmiendo, pero llegó el tiempo de alzar De nuestra voz. despertar. Tenemos que manifestarnos en el nombre poderoso de Jesús, Amén. licenciado. Amén. La verdad es que después de lo que ustedes han dicho, yo le considero eso un pepazo. En la calle, ese es el pepazo que la iglesia necesita, Que pastor. sacudir a la gente. Seguimos orando, hay que orar mucho. Claro. Amén, y ahora Como más que ese, nunca. ese género se quita con Ayuno y oración. y oración. Así es, amén. Pero hay que batallar, Así. sin ofender a nadie, sin herir a nadie. No hay violencia, no hay ofensa, pero sí hay firmeza. Y yo creo que con esto que estamos teniendo, y yo lo veo así, hasta me alegro, porque a veces uno necesita como que le den un empujón Sí. para uno despertar. Este es el momento de despertar. Yo lo veo, lo siento en las páginas de Facebook. Y usted tiene una página que dice alerta, Alerta cristiano. Y Cristiano. yo creo que esto es una alerta que estamos emitiendo sí, sí, pastor, les puedo compartir que a veces tengo casi 5,000 amigos en la página y a veces tengo una impresión de que algunos cristianos se sienten, algunas ovejas se sienten sin pastor. Y es posible que algunas ovejas estén más adelante que el pastor. O sea que ese llamado que ustedes han hecho es un aldabonazo en la mente de los pastores de que no descuiden las ovejas. Y las ovejas no solamente son las del templo, son las de toda una comunidad que rodea su iglesia. Tienen que salir a batallar. Y si alguno tiene miedo, pues que piense en Jesucristo, que cogió todas las bofetadas por nosotros. Que yo coja 2 o 3, No es nada. no es nada. Sí. Y la muerte, ¿qué es la muerte? Ganancia. Es ganancia para nosotros. No Así tenemos que miedo y eso. es cuestión de levantarnos. Padre y madre, no deje la responsabilidad de educación de sus hijos ni a la iglesia ni al gobierno. Es responsabilidad suya, es nuestra. Y este momento tenemos que nosotros pararnos firmemente y creer en todo esto que nosotros sabemos que va a ser de bendición. El 18 no hay excusa. Todos, es un día de fiesta, feriado, vamos al Capitolio. Vamos a demostrar que la iglesia tiene el poder, el evangelio es poder del Señor. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Así que agradecemos a la pastora Iris Nanet, gracias por haber estado con nosotros, pastora, la amamos, la queremos mucho, la honramos, la respetamos y que siga hacia adelante como voz profética en este país, licenciado. Todo lo que está haciendo, le agradecemos de verdad. Queremos agradecer a la Cadena del Milagro Internacional y a toda la gente que han estado con nosotros siguiéndonos en esta edición especial. Sé que es la intención de esta Cadena del Milagro seguir haciendo y promoviendo tipos de este programa educativo. Vamos a correr la voz, vamos a unirnos, vamos a visitar las iglesias en Puerto Rico, vamos a despertar, pero sobre todo a salir a la calle. Yo le voy a pedir a la pastora Iris Nanet que haga esta oración final en este minuto que nos queda para declarar una bendición sobre el pueblo de Puerto Rico y sobre la gente que nos ve. Honramos y bendecimos tu nombre porque tú eres bueno. Gracias por esta oportunidad, por este foro abierto. Gracias por los hombres y mujeres que tú has levantado para este tiempo. Toma control, como siempre lo has hecho, de todo lo que Puerto Rico está viviendo, mi Señor. Y declaramos en el nombre de Jesús grande victoria. Convoca a tu pueblo el 18 de febrero frente al Capitolio y que se quede establecido de una vez y para siempre que Jesucristo es el Señor de Puerto Rico. Bendice mi tierra, de norte a sur y de este a oeste. Tu palabra fluya como río crecido y ese avivamiento que estamos esperando, declaramos que ya es. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Así es. Muchas gracias y muchas bendiciones.